Estamos de regreso con un tema muy relevante que tiene que ver con la reforma electoral que se pretende hacer en México. Se creó una comisión que pues claramente es una comisión presidencial, no es una comisión plural, es una comisión presidencial que pues ha recibido propuestas diversas y se han hecho foros para consultar lo que se tenga que decir respecto a al cambio de reglas del juego en el ámbito político electoral. Y ayer tuvo lugar la entrega de las propuestas que está haciendo ni más ni menos que el órgano autónomo constitucional de las elecciones de México, que es el INE. Y déjeme remarcar esto porque se ha destacado mucho lo que Pablo Gómez, que preside esta comisión presidencial, pues dijo sobre el tema de la autonomía. El INE presentó este documento y bueno, pues es un documento amplio que tiene más de 240 propuestas y le agradezco mucho al consejero Arturo Castillo que esté aquí para hablar de esto, para hablar de qué proponen, para hablar de cómo estuvo la entrega y de lo que se ha dicho al respecto en las últimas horas. Bienvenido al programa y feliz año, consejero. Carmen, muy buenos días. Feliz año también para ti. Gracias por este espacio para comentar este tema tan relevante. En efecto, el día de ayer nos reunimos 9 de 11 consejerías con Pablo Gómez, el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Nos hubiera gustado naturalmente que estuviera presente la comisión completa, pues desafortunadamente creo que por cuestiones de agenda no pudieron estar todos los demás integrantes de esta comisión. ¿De agenda o por otra razón? ¿No se sabe? A ver. No lo sé. No, bueno, ¿quiénes no fueron? No lo sé, solamente estuvo Pablo. ¿Quiénes son los dos ausentes? Estuvieron ausentes la consejera Claudia Zavala y la consejera Dania Rabel. No se sabe las razones por las cuales no acudieron. Probablemente es ella sí. No, de ella sí sé cuáles son las razones de la ausencia, de hecho lo manifestaron expresamente. Básicamente estuvieron en desacuerdo con la forma en la que se procesó el documento que presentamos el día de ayer y por esta razón decidieron no acudir a la reunión. Cuando me refería a que nos hubiera gustado que también estuvieran los demás integrantes los demás de la comisión. Sí. De la comisión presidencial. Pero solo estuvo Pablo Gómez. Exactamente. Ahora, un segundo antes, perdón, sí. Porque ya estamos en el tema. ¿Por qué no estuvieron las dos consejeras? Porque no estuvieron de acuerdo con la forma en que se procesó. ¿Y cuál era el punto que fue de disenso del procedimiento? La consejera Rabel básicamente argumentó que hubo algunas propuestas que desde su perspectiva sí debían estar aprobadas y por lo tanto estar incluidas en el documento y que no se reflejaba de esa forma. Creo que destacadamente estaba una propuesta de sancionar, por ejemplo, o establecer como un supuesto de sanción la participación de influencers en procesos electorales cuando violan la ley electoral, naturalmente. Y por la parte de la consejera Zavala, si no recuerdo mal, planteó dos argumentos en un escrito que nos presentó. Uno de ellos tenía que ver con que el contenido del documento que estábamos discutiendo es un contenido que desde su perspectiva no se ajustaba a lo que nos habíamos comprometido a entregar. Esto es un documento de carácter estrictamente técnico. Y dos, tampoco estaba de acuerdo en la forma en la que se procesó. Y sobre este tema del procesamiento, Carmen, si me permites, creo que es importante hacer una aclaración. En términos generales, creo que hubo un descontento, si no de la totalidad de las consejerías y de muchas de ellas, yo incluido, con la forma en la que trabajamos este documento. El Instituto Nacional Electoral está tarde para presentar esta propuesta y estas sugerencias de mejora al sistema normativo electoral. Desde septiembre del año pasado, varias consejerías estuvimos insistiendo en trabajar desde entonces y discutir ampliamente qué podíamos mejorar y cómo íbamos a presentar este documento, pero no fue sino hasta el 28 de noviembre del año pasado que se nos presentó un documento en donde se compilaban las opiniones de las áreas técnicas del instituto, de los órganos desconcentrados y de los OPLES. Ya muy tarde para trabajar en este tema, final de año, y es por esto que estamos hasta este momento presentando un documento que honestamente no se discutió lo que se debe haber discutido, pero que fue el acuerdo posible y que creo que contiene varias propuestas que son de alta relevancia. ¿Podrías contarnos esencialmente de estas? Claro que sí. Entrando justamente a este tema y sirve para contextualizar las reacciones de Pablo Gómez con las que abriste esta nota, ¿no? Básicamente planteamos 204 propuestas aprobadas por la mayoría de las consejerías electorales. De estas 204, 17
se aprobaron por unanimidad. Y destaco algunas de estas que se aprobaron por unanimidad, es decir, donde todas las consejerías estuvimos de acuerdo. Primero, regular, por fin, acciones afirmativas. Esto nos surge cada que entramos a un proceso electoral, se acusa al INE de estar legislando y en efecto estamos integrando normas porque el legislador no legisló las acciones afirmativas. Dos, el carácter permanente de la Comisión del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Tres, y esto ha sido tema de las noticias desde hace meses, evitar que la elección de personas juzgadoras coincida con las elecciones del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Este es un tema bien relevante. ¿Por qué? Porque son incompatibles, no solamente en términos logísticos, nos complica muchísimo armar una elección de esta naturaleza, sino en términos jurídicos. Como recordarás, Carmen, en una elección de personas juzgadoras, los partidos políticos tienen prohibido participar. Y si tenemos desarrollándose de forma simultánea una elección de personas juzgadoras y a la vez la renovación, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, pues vas a tener a los partidos políticos haciendo campaña. Y hacer que las dos campañas sean compatibles de manera simultánea es imposible. Es por esto que es de suma importancia que la elección de personas juzgadoras no coincida con la renovación de cualquiera de los otros dos poderes. Otro tema que también obtuvo unanimidad de las consejerías fue blindar constitucionalmente a las consejerías electorales frente a procedimientos administrativos y sanciones derivadas del sentido de su voto. Esto naturalmente surgió a raíz de lo que encontramos con los procedimientos que el órgano interno de control inició en contra de 6 consejerías electorales. Algunas de ellas ya no están en el Consejo, otras siguen todavía en funciones, básicamente por el sentido de un voto que emitieron en 2021. Y es por esto que estamos proponiendo blindar a las consejerías para que esto no suceda. Se trata de una garantía de independencia. Finalmente, la facultad del órgano interno de control es vigilar que se cumplan y que se ejecuten adecuadamente los recursos, pero no vigilar que el contenido de los votos de las consejerías sea en uno o en otro sentido. Y naturalmente hay una cuestión relacionada con la obligatoriedad de responder los requerimientos en materia de fiscalización. Esto por lo que respecta, Carmen, me parece a las cuestiones más importantes que fueron aprobadas por unanimidad. Pero hubo otras por mayoría que también me parecen de gran relevancia. Y partíamos de esta idea. Para tener gobiernos legítimos necesitamos representación efectiva y elecciones confiables. Para tener representación efectiva, necesariamente tenemos que conservar y, en su caso, mejorar el sistema de representación proporcional y seguir preservando también el financiamiento público a partidos políticos. Y para tener elecciones confiables, necesitamos, sin duda alguna, autoridades autónomas, independientes y profesionales, además, naturalmente, de garantizar la vigilancia y participación ciudadana a lo largo de todos los procesos democráticos. Y a raíz de esta manifestación es de donde Pablo Gómez reacciona a esta cuestión de la autonomía que tan retomado ha sido en redes y en notas. Pues no es para menos, no es para menos porque, perdón que te interrumpa, Arturo, porque efectivamente la declaración de Pablo Gómez puede ser su opinión personal, muy respetable, pero puede ser también que, siendo el presidente de la Comisión Presidencial, pues se apunte hacia un verdadero propósito de restar independencia o autonomía en todo caso, y por lo tanto independencia al órgano electoral de México. No es una declaración cualquiera viniendo de quien viene. Por eso se destaca y por eso es lo que está acaparando buena parte de la cobertura del tema. No es para correcto, menos. No. Estoy de acuerdo, es una declaración a la que hay que poner atención, porque Pablo Gómez argumentó en la reunión del día de ayer que para él la autonomía implicaba autogobierno y desde su perspectiva no debería de existir tal cosa en el sistema jurídico mexicano. Sí, ¿Cuáles son las implicaciones de que no exista autonomía para el INE? Yo creo que la fundamental o la más importante es que no tendrías personalidad jurídica y patrimonio propio ni autonomía financiera. Exacto. Es decir, además, bueno, colocó al INE como una suerte de, un órgano administrativo, así le llamó, ¿no? Que tiene una parte de administrativo, sin duda, pero en mi opinión, y ya me dirás tú que eres experto, ¿qué cosa es el INE? Es desde luego un órgano que tiene diferentes facultades y atribuciones constitucionales
incluyendo cuestiones administrativas, pero identificar al INE como un órgano administrativo es reubicarlo en un territorio donde no debe estar. Pues la naturaleza del instituto sí es de carácter administrativo, pero ¿a qué me refiero con esto? A que cuando hablamos de un órgano de carácter administrativo es por oposición a un órgano de carácter jurisdiccional. Nosotros no resolvemos controversias, nosotros administramos elecciones. Pero esto no tiene nada que ver con la autonomía tiene que ver con la naturaleza misma de la función del Instituto Nacional Electoral. El INE organiza elecciones, es decir, organiza la competencia por el acceso al poder público. Y en esta medida, pues tiene que mantenerse autónomo e independiente de todos los actores que participan en esta competencia, los partidos políticos y ahora ya los juzgadores. En este sentido, pues la autonomía es algo fundamental para que el árbitro sea efectivamente un árbitro independiente e imparcial. Es por esto que sí es relevante que se siga protegiendo la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Y por eso también las propuestas que comentábamos, ¿no? Por ejemplo, como esta de proteger no solamente a los consejeros y consejeras por la emisión de sus votos, sino también, y esto fue otra cuestión, otro tema de discusión el día de ayer, el garantizar un piso mínimo de financiamiento. El órgano, no se pueden organizar elecciones confiables si no tenemos una base presupuestal suficiente para organizar este tipo de elecciones. Es decir, no, lo vimos en la elección judicial. En la elección judicial recibimos una cantidad nimia de presupuesto y sí hubo una afectación a la calidad democrática. Las elecciones judiciales tuvieron un problema serio en la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no hizo el escrutinio y cómputo de los votos. Y la presencia y esa actividad de la ciudadanía al momento de contar los votos es una de las grandes columnas que legitiman los procesos electorales. ¿Por qué sucedió esto? Porque no tuvimos el presupuesto suficiente. Tuvimos que instalar la mitad de las casillas necesarias para una elección gigantesca. Esto complicó las boletas electorales, concentró una mayor cantidad de electores en cada una de las casillas e hizo que el tiempo para hacer el escrutinio y cómputo fuera tan extenso que la ciudadanía no la podías tener 30 horas sentada, además de procesando la jornada electoral, haciendo el escrutinio y cómputo. Es decir, esto fue resultado de la falta de presupuesto. Y aquí fue donde se presentó ayer justamente otra discusión. Pablo Gómez nos decía que él no estaba de acuerdo en indexar, es decir, sujetar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral a factores como el PIB o podría ser incluso el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Por qué? Porque dice, bueno, esto varía demasiado y entonces si el PIB baja, les vamos a bajar el presupuesto. La propuesta del INE no es solo eso. La propuesta del INE es sí se debe indexar, es decir, se debe sujetar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral a un factor distinto a la negociación con la Cámara de Diputados. Es decir, pongámoslo como un porcentaje mínimo del PIB o del presupuesto de egresos cada año, pero además demos la posibilidad de que este presupuesto se ajuste según las necesidades del instituto cada año. Es decir, en años no electorales las necesidades presupuestarias son necesariamente menores. En años electorales estas necesidades crecerán. Esta segunda propuesta tampoco fue del todo aceptada por Pablo Gómez. Esperemos que sea analizada, digamos, con mayor detenimiento en la comisión y en su caso en sede legislativa. Necesitamos presupuesto suficiente para organizar elecciones confiables. Pues ahí está este panorama. Dijiste que fueron 204 propuestas. Había visto que eran 241. Sí, son 241 propuestas concretas de las 8 consejerías que propusimos. En total, pero varias de ellas se repetían. Y cuando las agregas, quedó más o menos en 204. 204 propuestas. Bueno, son estas las más destacadas que estás comentando aquí. ¿Qué sigue para efectos prácticos? Ustedes presentan esto, pues, como, digamos, la postura mayoritaria del Consejo General. ¿Qué es lo que se presenta? ¿Quién avala este documento? ¿Los consejeros electorales? ¿El INE en su conjunto? ¿Quién es el que firma este documento? Los consejeros electorales, y qué bueno que tocas este tema. Son propuestas aprobadas por al menos 6 votos del Consejo General, bueno, de los consejeros electorales.
Varios de nosotros propusimos que este documento subiera al Consejo General porque es finalmente el órgano máximo de dirección del instituto, donde también están los partidos políticos sentados y donde se hubiera podido dar una discusión y por lo tanto una validación mucho más fuerte de las propuestas que estamos haciendo. Pero de nuevo, por la forma en la que se gestionó la integración de este documento, ya no nos dio tiempo de subir al Consejo General. Hubiera sido idóneo que así fuera. Es una propuesta, por lo tanto, solamente de las consejerías electorales, pero, digamos, consensadas entre nosotros. Pues ahí está. Más allá de este documento, estoy segura que habrá seguido las demás presentaciones, los foros que ha habido y la perspectiva de que esto se aterrice pues en una iniciativa presidencial. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir, una iniciativa presidencial que técnicamente recupere lo que se ha dicho, esperemos, en los foros y demás cuestiones. ¿Hacia dónde se perfilan las cosas, según tu punto de vista, analíticamente, más allá de lo que los demás puedan estar viendo, tú como consejero y como especialista en la materia, según lo que puedes percibir y apreciar, hacia dónde se perfilan realmente las cosas? Ya, pues todavía no existe una propuesta redactada, o si existe, no la conocemos, pero me parece que han puesto mucha atención en el tema de representación proporcional. Es decir, se ha barajado la posibilidad de que cambie la forma de elección de los legisladores, de que se disminuya el número de legisladores. También han puesto mucha atención públicamente en el tema del financiamiento de los partidos políticos, y este es un tema interesante porque proponen la reducción del financiamiento de los partidos políticos. Eh, También creo que hay un tema relacionado con la disminución del financiamiento a las autoridades electorales, que bueno, esto ya lo platicamos ampliamente. Y también veo por allí que se están proponiendo la supresión o por lo menos repensar el modelo de organización de las elecciones locales, la supresión de los soples, ¿no? De los institutos electorales locales. Esto creo que han sido los acentos en términos generales en la discusión pública sobre la posible reforma electoral. Ahora, aquí hay varios temas que sí son delicados y son preocupantes. El tema de desaparecer, por ejemplo, a los soples o modificar la estructura de organización de elecciones locales, hay que cuidar muchísimo el preservar la experiencia y el conocimiento que tienen estas organizaciones. No podemos tener, por ejemplo, digamos, consejos electorales o autoridades electorales que se constituyan solamente cada que hay elecciones a nivel estatal. La verdad es que el trabajo de los institutos electorales locales, incluso cuando no hay procesos electorales, es sumamente importante para entender cómo está funcionando en territorio todo el entorno de cada entidad federativa. Y esto es parte de lo que hace posible la organización de las elecciones. Podemos discutir otra cuestión como cómo se designan a los consejeros locales, sobre qué tipo de garantías tienen para tener autonomía presupuestal o no. Este tipo de cuestiones se pueden discutir, pero creo que es importante preservar la experiencia y el conocimiento de estos institutos a nivel local. Y luego, sobre el tema de la representación efectiva, es decir, RP, los llamados plurinominales y el financiamiento de partidos, también es parte de lo que se discutió el día de ayer. La representación efectiva parte por, como decía el día de ayer el consejero Espadas, por ejemplo, garantizar que sea una persona, un voto y que los votos emitidos tengan un reflejo, digamos, fiel en la representación política, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. En este sentido, y lo planteamos en el documento del INE, es necesario conservar el modelo de representación proporcional como está actualmente, pero mejorándolo, es decir, disminuyendo los márgenes de sobrerepresentación permitidos, poniendo un énfasis ya a nivel legislativo en que la afiliación efectiva sea un criterio que se tome de manera permanente para hacer la asignación de diputaciones de representación proporcional y naturalmente pues modificar el artículo de la ley que desde 1993 permite la transferencia de escaños entre partidos coaligados. Esto hay que corregirlo. El tema de la sobrerepresentación es un problema que se sube a la discusión pública elección con elección. La última fue particularmente fuerte la discusión, pero en todas las elecciones se ha discutido este tema. Creo que es momento de corregirlo. O incluso proponemos transitar hacia un modelo de representación proporcional pura, en donde justamente la sobrerepresentación ya no sería un problema. Por lo que respecta al financiamiento de los partidos políticos, es lo mismo.
Entiendo que en la opinión pública muchas personas estén dispuestas a decir que ya no le demos dinero público a los partidos políticos, porque no estamos necesariamente de acuerdo con su gestión. Pero yo creo, o al menos parte de la propuesta que viene en este documento, es que el financiamiento de los partidos políticos garantiza la subsistencia de partidos políticos minoritarios en un país que es sumamente diverso. La existencia de estos partidos políticos minoritarios es importante para darle representación justamente a estas personas que son minorías en este país. Y esto es parte de lo que garantiza representatividad efectiva. Si lo que nos preocupa, por ejemplo, es la gestión de los partidos políticos y por eso queremos castigarlos presupuestalmente, ¿por qué no vincular, por ejemplo, el voto nulo al presupuesto de los partidos? Esta es otra de las posibilidades que están incluso en este documento como una propuesta, ¿no? Pero no quitemos el financiamiento de los partidos, porque esto tiene una afectación directa en la representación efectiva de la ciudadanía. Creo que es en términos generales esto lo que estamos planteando y lo que estamos viendo, y por esto los temas que se proponen en el documento que presentó el instituto también atienden las cuestiones que se han discutido en el ámbito o en la opinión pública, ¿no? En medios y los actores políticos. Ni más ni menos, pues Arturo Castillo, seguiremos obviamente hablando del tema, estamos a la espera de que se traduzca todo esto en una iniciativa que será presidencial por obvias razones que ya se ha perfilado de esa manera, así que seguiremos hablando. Arturo, muchísimas gracias por estar aquí y exponer y explicar el alcance y contenido de este documento entregado el día de ayer. Gracias y buen día. Buen día, Carmen, gracias. Gracias por estar aquí. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, subió un post en su cuenta diciendo que fortalecer al INE en su autonomía y capacidad técnica, además de respetar su presupuesto, están entre las propuestas